Hola, amados hermanos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a un devocional, al devocional del día de hoy. Estamos hoy a domingo 13 de noviembre y bueno, hoy también toca estudiar un poco respecto a Proverbios número 13. Muy emocionados porque el día de hoy también nos reunimos para alabar y glorificar juntos, adorar juntos a nuestro Dios, que es todopoderoso y que vive. Entonces, muy emocionados, al ratito nos vamos a estar viendo, pero bueno, qué mejor que antes de llegar al templo ya vayamos con una porción de la palabra para saber qué es lo que Dios también nos quiere mostrar y pues también dentro de ello, pues también llegar también con más actitud de adorar a Dios para el día de hoy, para adorar a Dios todos juntos. Lo que hacemos los domingos es alabar a Dios conjuntamente, pero recuerden que la adoración es todos los días y también es personal. Entonces, muy bien. Vamos a comenzar con el proverbio número 13 y bueno, ahora la manera en la que lo voy a desarrollar va a ser, voy a leer el capítulo 13 y vamos a encontrar por ahí algunos conectores muy interesantes que dice. De la misma manera, les sigo animando a que lean sus Biblias, lean el libro de Proverbios con nosotros, debido a los tiempos, ya que la serie de esto es un devocional, entonces es necesario que ustedes también puedan tomar el texto y también extraer recuerden que también el Espíritu Santo ilumina a todo cristiano que se acerca para entender la escritura. El Espíritu Santo la ilumina, no solamente a nosotros como siervos, como pastores, como ancianos, nos ilumina, también puede iluminar, el Espíritu Santo ilumina a cualquier cristiano que viene con fe, que viene con humildad al texto. Entonces, igual usted puede leer el capítulo 13, cosas que tal vez yo no diga, usted las puede encontrar en el texto. Entonces, vamos a comenzar con Proverbios 13. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el hombre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con manos labriosas las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Aquí es muy interesante leer cómo las amonestaciones o cómo los consejos, mejor dicho, del Padre respecto en este proverbio que nosotros hallamos o en este conjunto de proverbios, porque recuerden que los proverbios son como esos refrancitos que podemos encontrar dentro del libro. Entonces, el versículo 13 está lleno de proverbios, ¿no? Nosotros pues lo identificamos como uno, que es el proverbio 13, pero en sí tiene muchos contenidos en él. Y bueno, aquí les voy a comentar personalmente a mí lo que me llamó la atención personalmente.
y se los quiero compartir en forma devocional. No puedo analizar todo el capítulo por cuestiones de tiempo, pero por eso les invito a que lo hagan ustedes. Es interesante ver en el Proverbio 13, o a mí lo que me llamó la atención es que hay una palabra que la maneja desde el inicio, la maneja en medio y la maneja al final. Y realmente como la está manejando el autor de Proverbios, es una manera muy interesante en la cual la maneja, es una manera muy interesante la cual está utilizando esta palabra. ¿Por qué? Porque está ocupando, precisamente yo me di cuenta, yo como que fue lo que a mí me llamó la atención, dije, mira, esto está interesante, porque está hablando en un mensaje, tal vez que muchos de nosotros y podemos captar que precisamente es hablarnos acerca de las riquezas y las pobrezas, pero no necesariamente en todo el capítulo 13 nos está hablando de la riqueza material y de la pobreza material. También nos está hablando de una pobreza espiritual y de una riqueza espiritual. Ven a analizarlo conmigo. Primeramente, encontramos la palabra encontramos esta primera intención en el versículo 7, que dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y precisamente aquí podemos encontrar en el versículo 7 algo muy interesante que precisamente y ataca una de las cuestiones más difíciles para nosotros, que es la tacañería. ¿Qué es la tacañería? El tratar o el tener sobreestimado el que mis posesiones son mías, pero acordémonos, hermanos, que todo es del Señor. Aún así tus posesiones, aún así tus cositas tengan por ahí anotado tu nombre, a final de cuentas es del Señor, todo pertenece al Señor. Ahora, no quiere decir que también como pertenece al Señor, como muchos lo han llegado a manejar, ¿no? Tráelo a la iglesia, dónalo a la iglesia, tampoco es ese punto, pero sí, hermanos, hay que tener presentes que precisamente nada es mío, ni nuestra propia vida nos pertenece, ni nuestra propia vida que podamos decir, tiene todo mi nombre, vean, está en mi cuerpo. No, ni eso nos pertenece. Entonces, aquí nos está haciendo algo bien interesante. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y precisamente, hermanos, el hecho de dar, el hecho de soltar, el hecho de ser generosos, de tratar de ayudar al prójimo, el hecho de esta generosidad, parece contraproducente porque uno pensaría entre yo, mientras yo doy, pues uno pensaría lógicamente que uno se empobrecería. Sin embargo, parece ser que ahí es donde el Señor añade bendición. Y también podemos ver que aquel que pretende ser rico, es decir, yo guardo, uno pensaría que entre más guarde, eh, disculpen esa pasada, este, uno pensaría que entre lo que yo más guarde, entre yo más acumule, entonces yo voy a guardar más y voy a acumular más y podemos pensar que voy a generar riqueza. Sin embargo, tampoco vean que aquí nos dice que en ello empobrece. Entonces pareciera ser que la idea parece ser que nos maneja conceptos diferentes o los hila de manera diferente, ¿no? Precisamente porque nos habla que la tacañería es contraproducente, mientras que la generosidad enriquece de una u otra manera. Ojo, con ello la generosidad enriquece de una u otra manera, no nada más igual, tú da un peso y Dios te dará dos. No, tampoco es lo que está diciendo el texto. Simplemente nos está diciendo que ahí es donde tiene muchas riquezas y las riquezas, hermanos, no solamente son de índole material, las riquezas también es ver una vida transformada, las riquezas también es ver cómo eres parte de la bendición de Dios para un hermano. ¿Me explico? Eso muchas veces, mi hermano, enriquece más, mucho más de lo que puede hacer un valor monetario, de lo que puede hacer un cúmulo de monedas, un cúmulo de billetes. Uno se goza más en ver tal vez una vida transformada de un hermano o ver que de alguna manera un hermano salió de una necesidad debido a que también se le ha apoyado. O sea, se dan cuenta el hecho de dar, de ser generosos, parece ser que bendice más de lo que puede bendecir yo guardar y yo acumular, porque precisamente las motivaciones son incorrectas. En una pienso en el otro y en la otra pienso solamente en mí. Entonces, bueno, es interesante ver ahí cómo maneja el versículo número 7. Y también algo que me llamaba la atención es precisamente el versículo 18, que vean cómo vuelve a manejar este concepto de la pobreza. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección
recibirá honra. Y sí, verdaderamente, vamos a mencionarlo aquí, ahora sí que entre confianza entre ustedes y yo. ¿Cuántos de nosotros no nos enojamos con nuestros padres cuando en nuestra juventud nos llamaron la atención, nos hicieron algún correctivo y nos enojamos? Precisamente ayer estaba hablando de este tema con mi hermana y le decía, oye, ¿sabes qué? A mí me llama la atención algo, me llama la atención mucho algo. Y me decía que, le dije, cómo nosotros como jóvenes somos arrebatados, cómo nosotros como jóvenes tomamos decisiones a la ligera o decimos un juicio a la ligera, a veces no. Mencionamos como un ejemplo, imagínense, cuando uno como joven llega a querer ir a una fiesta y esa fiesta termina a las 10 de la mañana, pues papá y mamá ven muchos peligros, papá y mamá ven que ya es muy noche y no todos allá afuera son buenos, hay mucha gente mala, hay mucha gente que podría hacerte daño. Y entonces por eso los papás también nos dicen, no, no vas, o sea, así de sencillo. Empieza a las 12 de la noche y termina a las 10, ¿sabes qué? No vas, está muy tarde, ¿sabes qué? No vas. Y muchos de nosotros nos enojamos y decimos, ah, qué mala onda de mi papá. Pero realmente, hermanos, es ahí donde podemos encontrar que la corrección o esa manera de también de instruirnos es una manera también que amor, refleja cuidado, refleja esa protección que también papá y mamá procuran. Y precisamente aquí está muy, muy interesante porque nos dice que cuando se nos da un consejo, cuando se nos da, pues sí, algún consejo, tenemos una de dos nosotros cuando lo recibimos, que es tomarlo o dejarlo ir. También este consejo, pero recordemos que el consejo está en el contexto de la sabiduría de Dios. Proverbios recapitula la sabiduría de Dios. Entonces, el consejo sabio de Dios, el consejo prudente, que también habíamos mencionado en capítulos anteriores en Proverbios, está manejando el mismo consejo. No, recuerden que la palabra de Dios no se puede contradecir, es decir, un consejo que salga fuera de su palabra, pues obviamente ese se tiene que desechar. Pero aquí nos está hablando del consejo bíblico, del consejo que hallamos en la palabra. Y vean qué pasa si yo menosprecio el consejo. Pobreza y vergüenza tendrá en que lo menosprecia. Pero aquí pobreza no se está refiriendo a que, si tú no haces caso a mi consejo, que está basado en la palabra de Dios, te vas a hacer pobre, no vas a tener casa, no vas a tener alimento. No, ahí ya no nos está manejando ese tipo de pobreza. Ahora nos está manejando una pobreza de madurez, una pobreza espiritual, porque muchas veces el consejo lo que hace es confrontarnos, porque a veces, sí, que no, sacan que esto y que el otro, y de repente, hey, y lanzan un consejo que te llega e independientemente de tu situación, te hace ver que también estás pecando. Y se los digo porque a mí me ha pasado. En alguna ocasión quiero mucho a muchos hermanos de la congregación, pero en específico un matrimonio que en una situación un poco complicada me aconsejaron y yo veía nada más lo malo que había en la otra persona y cuando ellos me dicen, oye, pero te das cuenta que si esa persona también te está pidiendo perdón, es porque también el Espíritu de Dios mora en ello. Me sorprendí, realmente me sorprendí. Y ese consejo lo he tenido muy presente. O sea, hasta el día de hoy me ha ayudado ese consejo de, bueno, si me están pidiendo perdón, es porque el Espíritu de Dios algo o alguna obra está haciendo en ellos. Y precisamente la pobreza, hermanos, enriquece en que no hay crecimiento, no hay un crecimiento espiritual. Cuando yo reniego el consejo, cuando yo no escucho el consejo, pero digo, no me gusta, no es lo que a mí me gustaría escuchar, pues precisamente es ahí donde estamos en una pobreza. ¿Por qué? Porque nos estancamos. Es cuando nosotros nos detenemos y solamente y seguimos pensando en yo todo lo sufro, yo todo lo padezco, pero no, hermanos, también parte del consejo y también el objetivos de la palabra de Dios es también confrontarnos, es también incomodarnos. También la palabra de Dios nos incomoda muchas veces a raíz de nuestro pecado, a raíz de lo que nosotros sabemos que hemos hecho mal. Sin embargo, o una de dos, o no lo vemos o no lo queremos reconocer. Pero el menospreciar el consejo de la palabra de Dios que nos hace pobres, y pobres no en el sentido material, sino pobres en un sentido de madurez. ¿Por qué? Porque podemos ir creciendo, hay un concepto que no me gusta, me estanco, y el estancamiento, hermanos, es terrible porque no veo un crecimiento, me frustro y voy para abajo. No hablando en el sentido de riquezas, hablando en un sentido espiritual. Entonces, vea, ahí es lo que a mí me llamó la atención, cómo de una manera la maneja, no transversa, la maneja de algo que sí puede ser algo aplicado a lo material, pero nos maneja a algo completamente espiritual, una pobreza espiritual.
Y para ello voy a concluir con el versículo 24 y 25. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Qué interesante. Vean aquí cómo el justo come hasta saciar su alma. Y recuerden que nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Pues sí, porque no buscan de la palabra. Entonces aquí, hermanos, nuevamente volvemos a decirles, hay que saciar nuestras almas de Dios, hay que saciar nuestras almas de esa palabra de Dios, hay que saciar nuestras almas sobre lo que Dios está diciendo. No vaya a buscar revelación, porque déjenme decirlo, esta ya es la revelación de Dios. Esta es la hermosa revelación de Dios que Dios ya nos dejó. Dios ya no se anda, Dios no anda haciendo lo que muchos hoy en día, ¿no? De que, ven y te voy a decir lo que dice Dios. No, no, hermano, lo que dice Dios ya está registrado, es aquí, es la palabra profética más segura. Y precisamente quiero también tomar el versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Y esto, hermanos, nos habla sobre una disciplina y nos está hablando en el contexto de disciplina, de un orden familiar. Y precisamente disciplina en el orden familiar, como lo comentaba, a veces nosotros como hijos nos enojamos, nos emberrinchamos, pero precisamente, hermano, es por nuestro bien. Y la corrección tiene que venir en el momento, no nada más, sí, déjalo hacer, y a los 2 meses, oye, hijo, ¿te acuerdas? No, también la disciplina es al momento, también la disciplina es momentánea y es desde temprano, porque ahí, hermano, también se refleja el amor. Y precisamente de la misma manera hace Dios con nosotros. Muchas veces Dios con nosotros nos corrige desde temprano y lo hace por amor. Y muchas veces no entendemos esa parte de, ¿por qué? Si yo soy tu hijo, ¿por qué no me das? No, parecemos el hijo berrinchudo. Parecemos más un hijo berrinchudo más que un hijo de Dios. Entonces, hermanos, precisamente vean cómo aquí nos está hablando sobre el castigo, más el que lo ama y desde temprano es corregido. Precisamente también, hermano, recuerden que Dios también es nuestro Padre Celestial y por ende, Él también nos hace acreedores eh, a algunos castigos, si lo quieren ver así, o algunos. Es más, no es de que Dios sea malo y Dios nos ande castigando, castigue, y como dicen, ¿no? Nos traiga entre ceja y ceja. No, simplemente, hermano, muchas veces, muchas cuestiones de nosotros, los cuales decimos, ¿por qué me estará castigando Dios? No necesariamente es castigo de Dios, son las consecuencias de nuestros pecados, son las consecuencias de nuestros actos. Y precisamente Dios lo manda. Dios nos perdona, pero no en muchas ocasiones nos quita las consecuencias. Dios nos deja vivir consecuencias de nuestros actos para que también nosotros entendamos ello y no volvamos a caer en esos actos. Entonces, hermanos, eh, veamos que también hasta en esa parte se ve reflejada el amor de Dios. Se ve reflejado el amor de Dios como el amor de un padre. Amén. Entonces, bueno, hermanos, ¿qué aprendimos muy ligado con lo que comentaba ya nuestro hermano Edwin en el Proverbios 12, ¿no? El hombre sabio también acepta el consejo. Es precisamente también lo que se desarrolla aquí. El hombre sabio también acepta el consejo. El hombre sabio también acepta sobre lo que necesita o la instrucción o el castigo que requiere también para su crecimiento. Y el hombre sabio también va a buscar un crecimiento espiritual, va a buscar saciar su alma, no va a buscar nada más saciar su carne. Amén. Bueno, hermanos, pues con esto concluimos el devocional del día de hoy. Que Dios me los bendiga mucho. Nos estamos viendo ahí el día de hoy, muy emocionados por verlos a cada uno de ustedes. El día de hoy comenzamos con la epístola de Santiago, muy interesante y me doy gloria a Dios porque estamos estudiando también proverbios a la vez y ya verán hoy, no me quiero adelantar, ya verán hoy la sorpresa que tenemos sobre Santiago y Proverbios, que libros de la Biblia, libros de la Biblia que tienen muchos años de diferencia, vamos a ver algo interesante hoy. Entonces, eh, allá nos vemos y bueno, que Dios me los bendiga, estamos para servirles cualquier situación que ustedes necesitaran. Les mando un fuerte saludo y bueno, nos estamos viendo.